Muy buenas tardes, me llamo David Ronaldo Tiría Becerra, soy estudiante del CEAT Vitama y soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En esta ocasión les voy a explicar el experimento número 3 de una bobina de Tesla. En este caso voy a hacer la simulación no, sino el circuito, cómo va el circuito no con sus respectivos valores, ya que pues el programa que voy a utilizar o la herramienta online no le encontré por ningún lado donde está para hacer una bobina. Entonces, pues explicar el circuito con los breves instrumentos que se utilizan. E igualmente diré los instrumentos que se utilizan o los materiales. Entonces, el experimento número 3 dice bobina de Tesla. El estudiante debe escribir paso a paso el diseño y construcción del circuito de la bobina de Tesla, teniendo en cuenta lo siguiente: indicar los materiales a utilizar en la elaboración de la bobina de Tesla. Segundo, realizar la simulación del circuito en un software de libre elección. Tercero, explicación del funcionamiento. Y cuarto, de acuerdo a su investigación, en qué aplicaciones prácticas se puede utilizar una bobina de Tesla. Entonces, en este caso tengo acá, estoy utilizando el multisim. Entonces, pues yo ya realicé más o menos el circuito como iba. Estos son, bueno, son unos materiales, pero no son los de la bobina, ya que estos son otro tipo de materiales, sino que pues por hacer la simulación, entonces pues los utilicé para explicarlo. Entonces los materiales que necesitamos es una batería que no supere los 20 voltios, un switch o interruptor, una resistencia, un transistor. En este caso tiene que ser un transistor que pueda emitir alta frecuencia, o sea, que pueda transmitir rápidamente la electricidad. Entonces en este caso tendría que utilizarse un transistor NPN 2N222A, para que este transistor es diseñado prácticamente para eso. Después de eso necesitaríamos la bobina secundaria y la bobina principal. Esta bobina, la que dice L2, que la bobina principal es la que tiene más, o sea, la que va enrollada en un tubo, o sea, la que tiene más de unas 300 vueltas, digámoslo así. Entonces, en esta, la bobina secundaria solo es por ahí unas 3 vueltas. Entonces, explicaré el circuito a continuación. Bueno, entonces tenemos que el polo positivo es el que estoy marcando aquí y el polo negativo es este. Entonces el polo positivo sale con energía positiva para acá y en el switch o interruptor uno, bueno, lo activa si quiere que pase la corriente. Cuando ya lo activa, entonces en este caso comienza a pasar la electricidad no a la resistencia, ya que la corriente siempre va a tender a irse, o sea, por donde no presente resistencia, ¿sí? O donde presente menor resistencia, va a cruzar mucho más rápido la electricidad. Entonces en este caso se vendría por este cable o alambre, se viene por este lado y llega a la bobina. En esta bobina se crea un campo magnético que cada vez que va pasando, porque ya explicaré que esto es un ciclo que va haciendo que la onda vaya aumentando. Entonces aquí llega esta bobina, pasa al transistor NPN y llega por este lado. Cuando llega acá, este está cerrado. Entonces, cuando la electricidad llega, después de que llega acá, como el transistor está cerrado, ahí sí cruza, o sea, rápidamente cruza la electricidad. Cuando ya esto da la vuelta acá por la bobina y todo, la electricidad que llega a esta resistencia ya ha cruzado acá. Entonces se encuentran estas dos y lo que hace es que el transistor se abra. Cuando se abre el transistor, ya aquí el transistor logra buscar el polo negativo de la batería, porque como sabemos todo circuito entonces tiende a buscar o sea, el positivo tiende a buscar su negativo. Entonces cuando ya cruza por el negativo, entonces este transistor vuelve y se cierra. Al cerrarse, entonces vuelve y ocurre el mismo ciclo. Entonces viene la energía por acá, pasa para acá y vuelve y crea el mismo ciclo, el mismo ciclo. Entonces lo que va haciendo es que por más ciclos que haga, entonces aquí va aumentando el campo magnético. Después de eso, entonces, de este campo magnético va transfiriendo la electricidad a la otra bobina, que la cual tiene un punto al aire, por decirlo así, en una simulación o un proyecto casero se coloca ahí, es una pelota o algo así de aluminio. Entonces, después de eso, esta bobina va a estar conectada aquí a antes
antes del transistor y después de la resistencia, ya que esto, cuando la energía pasa de la batería y pasa por la resistencia, llega acá, que son aproximadamente, con una batería de 9 voltios, son aproximadamente 0.76 voltios, que son los que se vienen por este lado. Entonces, como esta ya tiene electrones que están aquí haciendo flujo de electrones, otro poco de la que sobra acá se viene por este cable y se une con esta, entonces cada vez va aumentando, y con una batería de 9 voltios, lo que según leí eso es que puede aumentar a 200 voltios o a 300 voltios más o menos aproximadamente. Y entonces esto, uno ya después de hacer todo esto, uno acerca un bombillo, tiene que ser un bombillo de ahorradores, o esos de los que son de cilindro luminoso, porque son los que ayudan para que esto encienda. Entonces usted lo acerca acá y entonces ya cuando tiene todo esto, que hay hartos ciclos, acá lo que hace es prender el bombillo. Y pues obviamente dependiendo del voltaje que uno le ingrese, va dependiendo la magnitud en la que usted puede para que encienda. Por ejemplo, si usted tiene una batería de muy pocos voltios, le va a tocar acercar mucho el bombillo aquí para que encienda. En cambio, si usted coloca una batería de muchos más voltios, la bobina va a crear un campo magnético mucho más grande, que va a hacer que el bombillo, por ejemplo, estando acá donde está esta manito, estando por ejemplo por acá, ya pueda encender, no tiene que acercarse mucho. El siguiente paso que nos dice es que de acuerdo a su investigación, en qué aplicaciones prácticas se puede utilizar la bobina de Tesla. Por ejemplo, una aplicación muy práctica que yo podría ver para aplicar la bobina de Tesla es, por ejemplo, en una alarma. Una alarma, ya que una alarma tiene que tener constante energía, y acá podemos generar energía, ya que si pasamos del bombillo, el bombillo está creando energía y salimos del bombillo y lo conectamos en la parte de atrás, comienza a generar energía. O también podría ser, como lo estábamos haciendo en las simulaciones anteriores, con un flujo de agua. Entonces sí, como les venía diciendo. Entonces, por ejemplo, también otro de los que se pueden utilizar para las prácticas es, por ejemplo, hoy en día, como sabemos, cargar, por ejemplo, un celular de forma inalámbrica. De esta forma se sirve cargar un celular de forma inalámbrica, ya que utiliza prácticamente el mismo método, ya que este circuito estará implementado en una parte muy pequeña, que hace que la energía se traslade de forma inalámbrica. Bueno, eso fue todo. Gracias.